Las preguntas que todo protestante evita responder sobre la Iglesia Católica son estas, y no las evitan por falta de fe, las evitan porque no tienen respuestas que puedan resistir la luz de la verdad. Hermanos, hoy no vamos a ser sutiles, no vamos a andar con rodeos, hoy vamos a tomar la ofensiva en la batalla por la verdad. Porque hay una guerra silenciosa librándose por las almas, y la ignorancia es el arma más peligrosa. Se nos dice constantemente que el protestantismo es simple, bíblico y claro, y que la Iglesia Católica es compleja, llena de tradiciones de hombres y de misterios sin sentido. Hoy vamos a pulverizar esa mentira. Vamos a usar la lógica, la historia y la propia Biblia, que ellos dicen defender, para hacer 5 preguntas tan directas, tan poderosas, que demuelen sus argumentos. Prepárense, porque estas 5 preguntas no buscan la confrontación por la confrontación, buscan la verdad, buscan la unidad que Cristo pidió, y buscan sacar a muchos de nuestros hermanos separados de la cómoda pero incompleta fe en la que viven, y traerlos de vuelta a la plenitud del hogar que Cristo fundó. Pregunta número 1. Si la Biblia es su única autoridad, ¿quién les dio la Biblia? Esta es la pregunta que hace temblar el fundamento mismo del protestantismo. Es la gran paradoja, la gran ironía que pocos se atreven a señalar. Tu pastor se para en el púlpito con una Biblia, de cuero en la mano y proclama, solo la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y te dice que cualquier cosa que no esté explícitamente en esas páginas es una tradición de hombres que debe ser rechazada. Suena piadoso, ¿verdad? Suena inexpugnable. Pero aquí está el golpe fatal que destruye ese argumento desde el principio. Te guste o no, la Biblia no cayó del cielo con una tabla de contenidos inspirada. Ningún libro de la Biblia nos da la lista oficial de los otros libros de la Biblia. Es un libro que no puede autoautenticarse. Entonces, la pregunta se vuelve brutalmente simple. ¿Quién decidió, con una autoridad vinculante para todos los cristianos de todos los tiempos, qué libros debían estar en esa Biblia? ¿Y cuáles no? ¿Fue un pastor de Alabama en el siglo XXI? ¿Fue un predicador de la Reforma en el siglo XVI? ¿O fue una autoridad que existió hace 1600 años? Si tu única autoridad es la Biblia, te enfrentas a un problema de lógica irresoluble. Necesitas una autoridad fuera de la Biblia para decirte qué es la Biblia. La historia es un juez despiadado. La evidencia es aplastante. No fue hasta finales del siglo IV, en los concilios de la Iglesia Católica en Roma, 382, Hipona, 393, y Cartago, 7, que los obispos católicos, actuando bajo la autoridad del Papa y guiados por el Espíritu Santo, discernieron y definieron el canon exacto de los 27 libros del Nuevo Testamento, que tu pastor levanta hoy. Piensen en esto. Si la Iglesia Católica de esos siglos se hubiera equivocado, si hubiera incluido un libro herético o excluido un evangelio inspirado, toda la cristiandad estaría en el error. Por lo tanto, cada vez que un protestante abre su Biblia, está haciendo una admisión implícita de fe en que la Iglesia Católica del siglo IV poseía una autoridad infalible dada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo, para tomar una decisión doctrinal vinculante. La famosa frase de San Agustín, un padre de la Iglesia presente en esos concilios, es un puñetazo directo al rostro de sola Escritura. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Así que, la próxima vez que un protestante te diga que la Biblia es su única autoridad, devuélvele la pregunta: ¿y quién te dio esa Biblia? ¿No estás usando la autoridad de la Iglesia Católica para negar la autoridad de la Iglesia Católica? Su silencio o su intento de evadir la pregunta los condena. Pregunta número 2. Si los hermanos de Jesús eran sus hermanos de sangre, ¿por qué Jesús en la cruz le dio su madre a Juan? Esta es la objeción que de todas más expone la superficialidad y la falta de reverencia que muchos protestantes tienen hacia la Santísima Virgen María. Para ellos es la prueba irrefutable de que María tuvo más hijos, y no se detienen a pensar en las implicaciones brutales de su propia interpretación. Te dirán, la Biblia dice adelphos, significa hermano de sangre. Y ya hemos pulverizado ese argumento con la evidencia del propio Antiguo Testamento, donde adelphos se usa para primos y sobrinos, Génesis 14:14, Abraham y Lot. Pero la pregunta que los deja sin respuesta, la que humilla su ignorancia del contexto cultural y teológico, es la escena en el Calvario. Jesús está muriendo, es el Rey en su trono de dolor a punto de dar su último aliento,
y en ese momento supremo realiza un acto de provisión final para su madre. Mira a María, mira al discípulo amado a Juan, y pronuncia estas palabras inmortales en 9: Mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Ahora mira a tu interlocutor a los ojos y pregúntale: si María tuviera en ese momento otros 4 hijos varones vivos, ¿por qué demonios Jesús, un hijo judío perfecto que cumplió la ley hasta la tilde, le encargaría el cuidado de su madre viuda a uno de sus amigos? ¿Acaso sus supuestos hermanos biológicos eran unos irresponsables? ¿Eran unos cobardes que habían huido de la cruz? Mientras Juan permanecía valientemente al pie, ¿crees de verdad que Jesús cometería un acto tan insultante y deshonroso para su propia familia en su lecho de muerte, violando el deber más sagrado de la cultura judía? Su respuesta será un silencio incómodo, o una excusa patética, como es que sus hermanos no eran creyentes. Una burla. El deber familiar era de sangre. La única conclusión que respeta la ley judía, el honor de la Sagrada Familia y la lógica humana más básica, es que María no tenía otros hijos. Estaba sola, a punto de perder a su único hijo, y Jesús, en un acto de amor perfecto, se asegura de que no quede desamparada, entregándola al cuidado del discípulo amado y a través de él a toda la iglesia. Cuando te atacan con los hermanos de Jesús, no están leyendo la Biblia, están usando un versículo para atacar a la Madre de Dios, sin importar las implicaciones brutales que su propia interpretación tiene sobre el honor de Cristo. Su silencio ante Juan 19 los condena. Pregunta 3. Si su fe es sola escritura, ¿por qué Jesús conversó con los muertos, Moisés y Elías, en la transfiguración? Esta pregunta expone una contradicción teológica fundamental en la forma en que el protestantismo entiende la muerte y la vida. Te dirán con una certeza absoluta: no se habla con los muertos, es necromancia, los santos están dormidos en el Señor. Y esta objeción, hermanos, es una blasfemia involuntaria contra la victoria de Cristo sobre la muerte. Humilla el poder de la resurrección. Porque si los santos están muertos y dormidos, entonces la muerte todavía tiene una victoria. Ahora confronta a tu interlocutor con un pasaje que pocos protestantes se atreven a analizar a fondo. Vayamos a la transfiguración. En Mateo capítulo 17, Jesús sube a una montaña con Pedro, Santiago y Juan, y allí se transfigura. Y de repente, ¿qué sucede? Aparecen Moisés y Elías, y están conversando animadamente con Jesús. Moisés, un hombre que había muerto hacía 1400 años. Elías, que había sido arrebatado al cielo siglos antes. Y ahí están, vivos, conscientes, hablando con el Señor sobre su pasión inminente en Jerusalén. Ahora pregúntales directamente. Según su teología, Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a cumplir la ley, está cometiendo el pecado de necromancia al conversar con los muertos Moisés y Elías. ¿Es Jesús un pecador que viola los mandamientos que él mismo dio? ¿O la idea protestante de que los santos están dormidos o muertos es una terrible y no bíblica tergiversación de la victoria de Cristo sobre la muerte? La transfiguración, hermanos, pulveriza su argumento. Nos enseña 3 verdades irrefutables. Primero, que los que están con Dios están vivos y conscientes. Segundo, que la comunicación entre el cielo y la tierra es posible. Y tercero, que los santos en el cielo no son espectadores pasivos, están activamente interesados e involucrados en la historia de la salvación. Pedirle a un hermano vivo en el cielo que ore por ti no es necromancia, es comunión familiar. La transfiguración los obliga a una elección imposible. O Jesús pecó, o su definición de muerto está fundamentalmente equivocada. Su silencio ante esta escena los condena. Pregunta número 4. Si la oración es tan importante, ¿por qué su teología no tiene lugar para el sufrimiento redentor? Esta pregunta ataca el corazón de cómo el protestantismo moderno, en su búsqueda de una fe cómoda, ha vaciado el sufrimiento de su significado más profundo. Te dirán que el sufrimiento es una consecuencia del pecado, que debemos orar para que desaparezca, pero rara vez te dirán que tiene un propósito. Pero la Biblia y la vida real gritan algo diferente. El sufrimiento es una realidad ineludible. ¿Qué hacemos con él? Confronta a tu interlocutor con un pasaje que muchos protestantes leen, pero rara vez entienden, en toda su radicalidad. La carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Escuchen esto, porque es dinamita teológica. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia.
¿Qué dice San Pablo? ¿Completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo? ¿Acaso el sacrificio de Cristo en la cruz fue incompleto? Jamás. Es perfecto, completo y de valor infinito. Pero entonces, ¿qué significa esta frase? Pregunta directamente, si el sufrimiento de Cristo lo hizo todo, ¿qué significa que San Pablo completa algo en su carne? ¿Y por qué su teología niega que tu sufrimiento pueda tener un valor salvífico cuando se une al de Cristo? ¿Creen que el sufrimiento de San Pablo era inútil? ¿Creen que Pablo estaba cometiendo una blasfemia al alegrarse de su sufrimiento? La teología católica del sufrimiento redentor nos enseña que, por un misterio de amor, Cristo nos permite, como miembros de su cuerpo místico, unir nuestros pequeños y patéticos sufrimientos a su sacrificio perfecto, no para añadir nada a la cruz, sino para aplicar sus méritos. Es como tomar una pequeña gota de agua y echarla en el océano. Por sí sola, la gota no es nada, pero en el océano adquiere la inmensidad del mar. Cuando ofreces tu dolor a Jesús por la conversión de tu hijo, por la sanación de un enfermo, por las almas del purgatorio, tu sufrimiento adquiere un valor sobrenatural. Se convierte en una oración poderosa. Deja de ser un mal sin sentido y se convierte en un tesoro. Negar el sufrimiento redentor no exalta la cruz de Cristo, la disminuye. Le quita a los fieles el poder de hacer de su propio dolor un acto de amor. Los deja como el Tor Javier preguntándose, ¿cuál es el punto de todo esto? Su silencio ante Colosenses 1:24 los condena. Pregunta número 5. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no creen que Jesús está realmente presente en la Eucaristía cuando Él mismo lo dijo 5 veces? Esta es la pregunta final, la que ataca el corazón mismo de la presencia de Cristo en su Iglesia. Es la prueba definitiva de cómo la lectura protestante de la Biblia es, a menudo, una lectura selectiva y prejuiciosa. Te dirán, la Eucaristía es solo un símbolo, un memorial. Decir que es el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo es canibalismo, es blasfemia. Y con ello vacían el sacramento central de su fe, de su poder. Confronta a tu interlocutor con las palabras de Jesús mismo, no de San Pablo, no de un teólogo, de Jesús. En Juan capítulo 6, el sermón del pan de vida. Escuchen las palabras de Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a decirnos la verdad. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Jesús no dijo estas palabras una vez, las repitió 5 veces. Y cuando la gente se escandalizó, cuando dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y muchos de sus propios discípulos lo abandonaron. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó de vuelta y les dijo, esperen, solo era una metáfora, una alegoría, no sean tan literales. Jamás dejó que se fueran, porque el pan de vida no era un símbolo para ser interpretado, era una persona para ser recibida. Ahora miren a su interlocutor y pregúntenle con la fuerza de la verdad. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida. ¿Creen que él estaba mintiendo? ¿Creen que era un maestro tan malo que confundió a sus propios discípulos y los dejó irse sin corregir una mala interpretación tan grave? ¿O ustedes, al reducir la Eucaristía a un símbolo, están ignorando la palabra de Cristo que se negó a ser ambigua? El silencio de sus pastores sobre Juan 6, o su intento de simbolizar el texto hasta convertirlo en nada, los condena. Hermanos, estas no son preguntas para que ustedes ganen un debate y se sientan superiores. Son preguntas para que ustedes, con un corazón sincero y una mente abierta, busquen la verdad completa. La Iglesia Católica no teme a las preguntas. La verdad con V mayúscula, la verdad que es una persona, Jesucristo, no teme a ser examinada. Si alguna de estas preguntas ha tocado tu corazón, si sientes esa punzada de incomodidad que precede al crecimiento espiritual, no te quedes en el silencio. No tengas miedo. Atrévete a seguir la verdad a donde te lleve. Para empezar, mira este video sobre la increíble evidencia histórica de la presencia real en la Eucaristía.